Morán, tengo un excelente día. En esta ocasión mi grupo, conformado por Kennedy Chonta, Irving Álvarez, Jean-Paul Yactayo y Álvaro Estela, y quien les habla, le vamos a hablar sobre el material de construcción en ladrillo. Acá tengo el grato honor de entrevistar al gerente de marketing de la ladrillera Pirámide, ingeniero Fran Fernández. La primera pregunta, ¿cuál es el proceso para elaborar los ladrillos? Bueno, el proceso en sí es fácil. Utilizamos acá la materia prima, que es la arcilla como materia principal, la tierra chacra como materia secundaria en el proceso. Nuestros porcentajes en la actualidad en el proceso de fabricación es de 85% de arcilla y 15% del segundo materia prima que usamos en el proceso. Y, por ejemplo, ¿se hace complicado conseguir los materiales o es algo así que...? No, el tema de materia prima, la ventaja que tiene Pirámide es que la arcilla lo tenemos en casa. ¿No? Produjamos nuestra propia arcilla, la tierra sí lo compramos a unos proveedores externos, ¿no? Con las características que nosotros como empresa requerimos y los estándares de la materia prima que exigimos, ¿no? Ahora, el proceso sí es relativamente sencillo. Todo el proceso de producción demora 28 horas, ¿no? Comenzamos con la selección de materia prima, luego pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de molienda, donde molemos todas estas piedras, tierra, que es la arcilla y la tierra. Luego de eso pasa a la siguiente etapa, que es la etapa del amasado, donde combinamos este polvillo ya chancado con agua, y una vez que está amasado el polvo en sí, pasa a la etapa del formado, que el formado es la etapa ya de los moldes del tipo de ladrillo que nosotros vayamos a producir. Una vez que sale el molde en sí, pasa a la etapa de la guillotina, que son los cortes, y pasa a la etapa de lo que es el tema del secado. El secado, tenemos nosotros dos plantas acá en Pirámide. En la planta mecanizada producimos los ladrillos, o mejor dicho, el tema del secado demora días porque lo hacemos a la intemperie, y en la planta automatizada el secado es en horas. Y, tenemos un secadero industrial que mide cerca de 50 metros de largo, y el secado demora en ese tipo de maquinaria 4 horas en sí. Una vez que el crudo ya sale seco, lo preparamos para que pase a la etapa del horno principal, que es la etapa de cocción. Y en la etapa de cocción es donde ya culmina el tema de la producción de ladrillo, donde la etapa de cocción demora cerca de 22 horas en el horno. ¿Okay? Desde que ingresa hasta que sale a una temperatura máxima de 960 grados, que es nuestra temperatura máxima de cocción, temperatura pico. Y ahí ya sale el ladrillo ya cocido, para que luego pueda ser embalado y listo para el tema de venta y distribuir a nivel nacional. ¿Qué planta de las que mencionó le otorga mejores beneficios a la empresa? Por temas de costos y rentabilidad, la que mejor nos conviene es la automatizada, porque todo es maquinaria en sí, tenemos menos personal trabajando, pero también hay técnicos también especializados para ver cualquier problema que pase en la planta, mientras que en la mecanizada tenemos más de 120 personas trabajando. Bueno, mayor gente, también los costos son mayores, y el tema también, los riesgos que se puedan presentar porque hay mucha mano de obra trabajando, también es un poco el tema de costos también para nosotros personal, y lo que se está evaluando relativamente es de repente automatizar o hacer otra planta nueva. Muchas gracias, ingeniero. Como grupo tuvimos una visita a la ladrillera Pirámides, que se encuentra en la planta, que su planta se encuentra ubicada en Puente Piedra. El ingeniero Fran Fernández, gerente de la empresa de marketing, nos hizo un recorrido por la planta y nos explicó los pasos para exponer cómo se elaboran los ladrillos. Él nos mencionó que cuenta con 2 plantas para elaborar los ladrillos. Ellos obtienen los materiales que son tierra chancada, que es un 30% de la composición del ladrillo, y el 70% es de arcilla. También nos explicó que cuenta con 2 plantas, mecanizada y automatizada. En la mecanizada hay más de 100 trabajadores trabajando para la fabricación del ladrillo, y esta se demora un poco más en el proceso de elaboración, ya que en el secado después de la fabricación del ladrillo cuenta como más de 28 horas, y mientras que la planta automatizada
no necesita trabajadores y el proceso es mucho más corto comparado a la mecanizada, ya que el secado solo dura 4 horas y más la elaboración del ladrillo antes del secado son 2 horas, en total 6 horas de fabricación. Y en total, una pregunta que le hicimos al gerente de marketing, el ingeniero Fran Fernández, nos dijo que la que tenía más beneficios a la empresa para la fabricación era de la automatizada. El objetivo de este proyecto es dar a conocer la importancia del uso de los materiales convencionales en el sector construcción. En este caso, el material estudiado es el ladrillo. Los ladrillos son utilizados en la obra para apoyar a las columnas y a las vigas en la resistencia del peso de la estructura. Además, también pueden ser utilizados en lo que son muros de tabiquería, que se utilizan para distribuir espacios en la estructura. También se utilizan para rellenar espacios, por ejemplo en los techos, donde se utiliza para aligerar el peso y reducir el uso del concreto, para no cometer un exceso de concreto. Los ladrillos son materiales hechos a base de cerámica o arcilla, junto con tierra de chacra. En este caso, en la ladrillera Pirámide se utilizaba el 70% de arcilla y el 30% de tierra de chacra para dar una mayor resistencia al ladrillo. El ladrillo también se le reconoce por sus propiedades de resistencia mecánica, que pueden ser tracción y flexocompresión. Los ladrillos también son utilizados en las obras para dar una imagen de ornamento. Mi nombre es Jean Paul y yo les voy a hablar sobre las características de algunos de los ladrillos y en dónde se utilizan. El ladrillo de tipo King Kong de 30% tiene unas medidas de 24 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho y 9 centímetros de altura. En un metro cuadrado pueden alcanzar 38 unidades de este tipo de ladrillo. Tiene un peso aproximado de 3.9 kilogramos y una resistencia de 327 kilogramos por centímetro cuadrado. El ladrillo de tipo, que siga nomás igual, el ladrillo King Kong 18 tiene unas medidas de 23 centímetros de largo por 12.5 centímetros de ancho y 9 centímetros de altura. En un metro cuadrado pueden haber 39 unidades de este ladrillo. Tiene un peso de 2.8 kilogramos y una resistencia de más o menos una resistencia de 291 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego tenemos los ladrillos de tipo pandereta, que se utilizan para la construcción de muros divisorios de ambientes como habitaciones, baños, cocinas, etc. Este tipo de ladrillo pandereta tiene unas medidas de 23 centímetros de largo, 11 centímetros de ancho y 9.4 centímetros de altura. En un metro cuadrado pueden haber 38 unidades de este tipo de ladrillo y tiene un peso de aproximadamente 2.2 kilogramos. Bueno, en esta parte del video me ha tocado exponer sobre un poco de la fabricación de los ladrillos Pirámide, que son 70% de arcilla y 30% de tierra de chacra. Pero para los muros, para los ladrillos de techo son 100% de pura arcilla. Bueno, en esta parte también voy a hablar un poco de los tipos de ladrillo, que son el tipo King Kong, ladrillos portantes y ladrillos no portantes. Entonces, en los ladrillos portantes serían los King Kong tipo 4 y tipo 5, que estos resisten cargas que son pegados a las columnas y resisten muros. Pero los ladrillos no portantes son para hacer ladrillos de tabiquería, que vienen acompañados de un mortero. Y también voy a hablar un poco de la eflorescencia, que la eflorescencia es la aparición de sulfatos y la aparición o salitres, y que es a causa del exceso, humedad y tierra. Pero esta eflorescencia aparece en los ladrillos, aparecen como manchas blancas. En esta parte del video a mí me tocó hacer lo que son las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones son que para que la empresa tenga una mayor productividad, es recomendable que se reemplazara a la planta mecanizada por la planta automatizada, lo cual implica un beneficio en la disminución de personal
y aumentar el proceso de producción, mejorando la calidad. Bueno, las conclusiones serían que se logró realizar el diagrama de procesos de productividad y el diagrama analítico de producción de ladrillos pirámide.